tema del templo cristiano y su significación, su significado. Recuerden este esquema, para ubicarse, estamos en la etapa aún del Imperio Romano Occidental y dijimos que existía una fecha clave que es el 313. En el 313 es cuando Constantino permite el culto cristiano, deja de ser, por lo tanto, un culto perseguido y tiene el apoyo de él. Lo que vimos antes sería esta primera parte, es el arte clandestino que se va a desarrollar en esos distintos periodos en que el cristianismo a veces es perseguido y en otros momentos no. Hay dos edictos imperiales que son importantes en la última etapa del Imperio Romano. El primero es el de Milán y lo dicta, es una normativa del emperador Constantino. Él da libertad de culto al cristianismo, pero permite otros cultos. Recién en el 380, es decir, pasamos algunos años, el cristianismo se va a convertir en la religión oficial. Miren que... Bien. En ese momento, acá tenemos, ¿qué ocurrió en el 313? Yo les he puesto algunos textos que en la presentación de la clase los voy a pasar rápido. La idea es que esos textos los lean luego, para que no se les haga pesado la lectura. Constantino, en ese momento el imperio, estamos en el 312, es decir, el siglo IV, el imperio romano estaba dividido en 4, diríamos, áreas del imperio. El imperio Constantino tenía una de ellas y se enfrenta a Magencio, que era otro, es decir, como tenía como 4 emperadores, gana una batalla muy famosa, muy cerca de Roma. Constantino estaba en el norte de Europa, viene con sus tropas a Roma, y este es el río Tíber, recuerden, es el río que cruza Roma, hay un puente, se llama Puente Milvio, y él gana la batalla y queda él, Constantino, como el único emperador del Imperio Romano Occidental. Y es quien va a fundar luego la ciudad de Constantinopla. Este hecho, bueno, es un hecho histórico, una batalla que no tenemos que saber más, solo conocer que existió. ¿Por qué es importante? Es importante porque él dice, Constantino cuenta, que tiene antes de la batalla una visión. Es decir, ve una luz y en la luz dice que aparece una luz y siente que le dicen, con este signo vencerás. En ese momento Constantino no era cristiano, su madre sí. Su madre es un personaje también muy importante, Helena, para los cristianos es Santa Helena, así que su madre lo debe haber perseguido para que se convirtiera, pero él no era cristiano, parece que al final de su vida se convierte, pero él dice que ve esa señal. Eso es muy importante, no sabemos si pasó o no. La señal que ve no es la cruz, acá está dibujada una cruz, va a ser otra la señal, es este símbolo que es uno de los símbolos de Jesús, se le llama monograma, está formado por la letra chi y la ro, que son 2 letras griegas. Ahí lo vemos mejor. Y lo conocen lo que se llama el lábaro, que es uno de los símbolos del Imperio Romano, del emperador romano. ¿Qué pasó a partir de acá? En realidad, bueno, vamos a comentar por qué es importante este acontecimiento. Tiene que ver con que el emperador romano se da cuenta en este momento, y Constantino diríamos que es una jugada política, de la fortaleza que tiene el cristianismo y de la necesidad de aliarse a ese poder. Sea o no el cristiano, esta unión entre un emperador romano, y ya fíjense, el cristianismo lo tiene en su símbolo, lo tiene en el lábaro, era como decirle el bastón de mando, significa esa unión entre el cristianismo y el poder imperial, el poder romano. Por supuesto que son alianzas políticas, sobre todo, más que de fe. Y significa que en ese punto el cristianismo era tan importante
que un emperador lo necesita para continuar con el poder y la administración de lo que era el Imperio Romano. Es interesante ver acá una serie de formas simbólicas en torno a cómo se va a considerar el emperador en esta época de Roma. Esto lo vamos a ir viendo nuevamente, lo vamos a ir viendo de a poco. Este es un relieve de la época, ¿sí? No es una imagen ilustrativa, es un relieve hecho en marfil, pero es muy interesante para que veamos cómo era ese culto imperial. El emperador, diríamos, no era un ser divino en vida, pero es muy difícil que podamos entender nosotros ese sentimiento que se tenía hacia una persona que estaba por sobre todo, es decir, podríamos decir que, entre comillas, para el pueblo era un ser divino, divinizado, muy superior a cualquiera, ¿no? Puede él matar a alguien por solo decisión, es decir, entonces había una suerte de divinización y de culto que se rinde hacia el emperador. Fíjense que acá él va en un trono, en una suerte de trono y en una suerte como de carro, tirado por los caballos, con los soldados. Lleva el lábaro ya con el símbolo cristiano. La figura que ustedes veían acá no es un ángel, es Nike, la diosa griega, la diosa de la victoria, que le coloca la corona de olivos, bueno, tiene la corona como rey, y adelante de él, a ver acá, lleva los símbolos del triunfo, que es nada menos que, a ver si la veo, la cabeza de quien venció y la armadura de quien venció, de Magencio. Ahí va la cabeza, acá está, va la cabeza atravesada por una lanza. Bueno, hay un culto, el culto imperial, que es un culto importante, donde la gente le rendía honores al emperador y era un culto obligatorio. La imagen que la gente veía del emperador también era siempre una imagen que llamamos en arte sedente, es decir, estaba sentado siempre en su trono. Tenía una serie de símbolos, además, que la gente reconocía como símbolos de poder. Eso es importante. Bueno, acá vemos el detalle. Ese símbolo que él, a partir de Constantino, se crea, es un símbolo que de los símbolos cristianos que estamos viendo, por ejemplo, el pez, el ancla, el monograma, es el que más tiempo ha durado y se sigue usando aún hoy. Un monograma es, les puse aquí, una combinación de letras, pero cuando es el monograma de Jesús se le llama crismón, es decir, el monograma de Jesús tiene ese nombre especial. Y está formado nuevamente por las letras de la palabra Cristo en griego. Recuerden que el griego es fundamental en la lengua griega para esta etapa del cristianismo. Y es la letra, no es la X y la P, sino que es la chi, que es como si fuera una X, y la Ro, que es como si fuera una P. Son las dos primeras letras del nombre de Cristo y se usan unidas. Se han agregado dos otras letras griegas, alfa y omega, que son las primeras y las últimas letras del alfabeto griego. Por lo tanto, da esa idea de principio y fin. Incluso acá, fíjense, tiene agregado un círculo y a veces también otros símbolos. Pero este es el símbolo, diríamos, más importante que va a generar este primer arte cristiano y que va a continuar durante toda la Edad Media. Además de dar libertad al cristianismo, además de incorporar este símbolo, de esta alianza, poder imperial y religión que va a generar Constantino, Constantino fue el que refundó o fundó en la ciudad de Estambul la ciudad que se llamó Constantinopla. Les coloco el mapa porque a veces en los exámenes no saben ubicar Estambul. Recuerden que la ciudad de Estambul está en el extremo, en la punta donde se une Europa con Asia. Acá tenemos el Mar Negro, este pequeño mar es el Mar de Mármara,
Bueno, y tenemos como límite Grecia. Toda esta área en la antigüedad era griega. Y había una pequeña ciudad allí, Bizancio, él le llama Constantinopla. Constantinopla la crea en el año 330. No es casual que él se quiera ir a Oriente. Roma diríamos que tenía una fuerte carga pagana, a pesar de las iglesias que se van a construir ahí. Oriente, el Asia Menor, era el área más cristiana hasta que es invadida por el Islam, Siria, Egipto, lo que era Palestina, toda esa área donde más se había difundido el cristianismo. Y hay una suerte de reformulación del imperio acá, ¿no? Como una suerte, bueno, de volver a empezar en un imperio romano que ya era muy difícil de administrar por la extensión y que también tenía otros problemas. Esta ciudad, esto es lo que se llama Cuerno de Oro, hoy es Estambul, era una ciudad amurallada en todo su perímetro y las murallas nunca se pudieron derribar en la Edad Media. Lo van a hacer recién los turcos, musulmanes, cuando llega la pólvora. Por lo tanto, esta ciudad es la ciudad más importante que hay durante toda la Edad Media. Luego al ser tomada por los turcos, pasar a ser Estambul, como que quedó toda esa historia que ellos tienen como ser la capital del Imperio Romano de Oriente, la importancia que tenía esta ciudad quedó casi en el olvido, ¿no? Pero es importante por eso recuperar esa idea. Acá se las vuelvo a ubicar, estratégicamente es un lugar muy importante, aún hoy. La construcción es siempre sobre este lado, pero tenían conexiones hacia los otros lados. Y bueno, no solo es importante porque une los dos continentes, sino porque acá también llegaban todas las rutas culturales y las rutas comerciales, que también eran de la ruta de la seda, de las especies, bueno, eso que siempre estudiamos, que vienen de Asia. Entonces todo confluía allí. Cuando cae esta ciudad, bueno, es cuando empiezan los viajes a América, la búsqueda de la llegada a Oriente por otros lados. Es decir, es muy estratégicamente, aún hoy, es muy importante. Entonces, bueno, no es casual que él fundara esa ciudad allí. Entonces tenemos un emperador Constantino, como vemos, hizo muchas cosas. No solo legitima la religión. Bien, acá les he puesto unos textos para que recordemos lo que estamos hablando. Hay algo, vamos a volver a Roma ahora, volvemos a esa idea que vimos en la clase pasada y que se había desarrollado en los primeros años del cristianismo, que era el culto a los santos. Recuerden y repito, esa idea a partir de los dogmas cristianos, ¿no? Que los restos físicos de aquellos que habían muerto por su fe, es decir, de sus mártires, es lo que se llama reliquia. Esas reliquias, que eran huesos generalmente, pero que también podían estar asociados a indumentaria, se da más sobre todo en Jesús y María, que bueno, que aparece el manto, que aparece la corona, que las espinas de la corona, bueno, hay toda una serie de objetos. Esos objetos son sacralizados, se convierten en sagrados, son objetos de culto y por ser sagrados, sacralizan todo en su entorno. De allí que la gente quisiera ser enterrada cerca de esos restos, de esas reliquias. Por lo que las primeras iglesias se van a ubicar sobre el sitio de tumbas veneradas. Y esto es muy importante, porque hay una conexión entre la iglesia y la tumba. Y esto es como general. A partir de este momento, la gente al querer, las iglesias ya vamos a ver un proceso de uno de ellos, las iglesias se van a construir donde habían tumbas de mártires importantes y además que estaban identificadas. Todos quieren enterrarse cerca de esos restos, por lo que la iglesia es a su vez cementerio, jerarquizado, pero bastante anónimo, diríamos, más que si pensamos en los cementerios actuales.
¿Dónde se enterraban? En las mismas naves, las naves laterales, ya vamos a ver, en el interior de la iglesia, vemos acá cómo están enterrando a alguien, levantaban la lápida, colocaban el resto. Esta es posterior. Es común encontrar a partir de acá, entonces, en las iglesias, lápidas, caminamos y están. Esta situación, esta unión del cementerio y la iglesia como cementerio, se va a dar hasta, les diría, fines del siglo XVIII. Es decir, recién, incluso las iglesias mendocinas de la época anterior al terremoto de 1861, recuerden que en Mendoza perdimos todas esas iglesias coloniales, se daba esta situación. El cementerio público, alejado de la ciudad, el que conocemos que está en Las Heras, bueno, ese va a surgir recién en el siglo XIX. Eso es importante porque esta continuidad y esta comunidad, la gente no sentía, diríamos, la necesidad, o podríamos decirlo al revés, sentía esa necesidad de que su cuerpo descansara en un lugar sagrado, era importantísimo. Y también era uno de los recursos de poder que va a tener la iglesia, porque la iglesia va a expulsar de este lugar a algunas personas, por ejemplo, los suicidas, o los que evidentemente habían muerto en pecado, y bueno, creo que era una de las peores desgracias que la gente, alguien de su familia o alguien fuera enterrado fuera de la iglesia. A veces la nave, la zona más cerca del altar, por supuesto que es para los más importantes, había zonas privilegiadas que uno quería enterrarse, y también en la zona inmediatamente al lado de la iglesia, que se van a llamar Campos Santos, ¿no? Y que a veces se conservan. Por ejemplo, recuerdo la iglesia de La Valle, la que está, la Virgen del Rosario en La Valle, que tiene al lado el Campo Santo. Bueno, yo me he seguido por un autor acá, he seguido el texto de un autor, sobre todo para que luego lo pueda compartir con ustedes y ustedes lo puedan leer. Y él dice que a partir de Constantino, con el apoyo económico del imperio, se va a construir en Roma las primeras arquitecturas cristianas, sobre todo los templos, pero no únicamente. Y él define dos tipos de arquitectura, una arquitectura de multitudes y una arquitectura de circunstancias, que estaba, la de multitudes era general para todos los cristianos, incluso para los que aún no lo eran, pero se estaban preparando, y la de circunstancia, que es para algunos eventos especiales, como el bautismo o una tumba. Bueno, sigo, el texto sigue para que ustedes vean. Entonces, de esa arquitectura de multitudes, y esto es importante, que se definen y se construyen en la época de Constantino, cuando Constantino da esa libertad de culto, aparece, ¿no?, el primer templo cristiano. Nosotros dijimos que los cristianos se reunían en las casas, y la ceremonia de culto cristiana, es decir, el rito, es distinto a la antigüedad. Bueno, en Grecia y en Roma el culto es sobre todo al exterior. Diríamos que este se asemeja más, podríamos decir, a algunos cultos egipcios que se producen en el interior de los templos, para que tengan una referencia. En cambio, por ejemplo, en Grecia, en la Acrópolis, era al exterior. En el culto cristiano, entonces, asociado a las tumbas, se van a buscar y se tienen identificadas algunas tumbas, no todas, porque muchos mártires murieron y no se sabía dónde estaban enterrados, pero muchos sí. Por ejemplo, en el caso de Pedro, que bueno, es la antigua Basílica de San Pedro. Recuerden que acá tenemos un mapa, una toma, perdón, desde el aire de lo que es hoy San Pedro, pero este San Pedro, el que está hoy, es el San Pedro que se empieza a construir a partir del Renacimiento. Por eso ahora nosotros vamos a hablar de la antigua basílica. No estaba, es el área amarilla. Veamos cómo aparece la historia y cómo se define este primer templo cristiano. Volvemos a este mapa de las catacumbas.
Ahí estoy con poca voz. Recuerden que vimos este mapa de Roma cuando vimos las catacumbas. Tenemos una zona amurallada, estas son las 7 colinas de Roma, aquí tienen, por ejemplo, el Coliseo en el número 3, este es el río Tíber que cruza la ciudad, la muralla continuaba, ¿no? Todas estas vías, que son las vías de acceso muy importantes para el Imperio Romano, dijimos que poseen en sus costados necrópolis romanas, cristianas y de otras religiones. Vimos, por ejemplo, la Vía Antica, que es la principal vía de acceso a Roma, que tiene muchas catacumbas de las más importantes. También esta tiene la catacumba de Priscila, por ejemplo, está acá. Acá, en este sector que tenía Roma, pasando el río Tíber, por lo tanto un sector también extramuro, está la colina vaticana. Y había una vía que no se ve acá porque no era una vía principal, sino que era como una vía secundaria con una necrópolis. Acá vemos un dibujo. Esta era esa vía, ¿ven? También tenemos este tipo de necrópolis que no tenía en este caso catacumbas, sino que lo que tenían son panteones, bastante parecidos a los que podemos encontrar en el cementerio. Panteones y tumbas más simples, familiares. Y en el costado había un circo muy importante romano, que lo había hecho Calígula, bueno, eso no importa. Esta área era, por lo tanto, una necrópolis con una vía secundaria, y acá fue donde se enterró a Pedro cuando muere. Pedro, que había sido uno de los discípulos principales de Jesús, su tumba se identifica pronto y es venerada desde el principio, incluso ya en esta época, esto va quedando en ruinas, se le coloca un dosel sobre ella, es decir, se la identifica. Cuando se decide hacer la iglesia allí, la decisión es no tocar la necrópolis. Yo les puse aquí, Constantino hizo que se dejara el cementerio y se rellena con tierra para nivelarlo por la sacralidad que tienen las tumbas de cualquier religión, es decir, no violentar ese lugar. Entonces vemos un paso más adelante acá en este dibujo virtual, ya fíjense, el circo ya está en ruinas y muchas veces se usaba para cantera de materiales. Y ya vemos planteada la basílica, es decir, la basílica se hace sobre la necrópolis. Eso deben tener en claro, ¿no? Es decir, es una suerte también de memorial, de un tipo de arquitectura que a partir de ese pequeño santuario, esa pequeña memoria, ¿no? Busca recuperar, ¿no? O perdurar el recuerdo del santo. Bien, miren qué interesante, acá tenemos la superposición de todos estratos históricos. Vemos el circo, que sería el elemento romano, vemos en gris lo que está actualmente y en esta planta rectangular vemos el antiguo San Pedro. Este corte es aún más interesante. Vemos el dibujo de lo que es actualmente, más grande aún de lo que era. Esta primera basílica medía más de 100 metros. Imagínense, es una cuadra, 100 metros, y mide más de 100 metros. Y acá vemos en rojo la necrópolis, es decir, que la necrópolis está en el subsuelo, y está aún, ¿no? La necrópolis romana, donde estaba Pedro, pero todas las otras tumbas están. La tumba de Pedro, en este segundo dibujo, coincide exactamente con el altar. Es el resto de Pedro, es decir, la reliquia de Pedro. Este dibujo es muy interesante. Acá tenemos el nivel, ¿no?, que tiene actualmente la iglesia. Acá en el nivel más inferior está toda la necrópolis, que no está totalmente tapada. Sí, se puede, bueno, los que tienen autorización, recorrer esas otras tumbas, que muchas son romanas y no eran cristianas, pero están. Y la tumba de Pedro, que es la 1, es donde estaba la reliquia, es decir, donde estaba el objeto de culto. Ese objeto de culto, al sacralizarlo, sacraliza el espacio.
Eso es importante que entiendan. Hay distintos tipos de espacios sagrados. Por ejemplo, en la cultura griega tenía que ocurrir un hecho milagroso no, perdón, un hecho excepcional relacionado con la mitología, bueno, un hecho, y ahí se hacía el santuario. Así, ¿qué tiene que tener un espacio para ser sagrado? ¿Lo puedo yo construir de la nada? A veces sí, diríamos, se puede hacer una serie de ritos, ¿no? En el caso del cristianismo, lo que sacraliza, es decir, lo que convierte sagrado a un espacio para los cristianos, son las reliquias. A tal punto que cualquier iglesia que se crea hoy tiene que tener el altar pequeñas reliquias. Es decir, hasta hoy es así. Entonces hay una coincidencia de tumba y altar. ¿Por qué el altar? Bien, hay distintos tipos de ritos. Ustedes no sé si han visto en la antigüedad, el altar era el punto focal donde se hace el rito principal. En la antigüedad era el sacrificio de un animal, generalmente un cordero, bueno, era sacrificado y la gente después, bueno, lo comían. Eso pasaba en la Acrópolis. En el cristianismo, sí. Profe, esta iglesia que estamos viendo, ¿cómo se llamaba? San Pedro, el antiguo San Pedro. Acá están viendo el nuevo, el que está actualmente, ¿no? Todavía quería que vieran la parte de abajo. Estamos tomando como ejemplo a San Pedro. Vamos a ver este caso. Después les nombro que hay otras. Okay. Entonces, el altar es donde se hace el rito principal cristiano, que no es un sacrificio en sangre, pero bueno, que tiene que ver con la última cena y la transformación de la sangre y el cuerpo de Jesús, de acuerdo al dogma cristiano. Bueno, se realiza en el altar, por lo tanto, el altar es el punto principal. Este es el antiguo San Pedro, pero en realidad el dibujo que están viendo en color marrón claro es el actual, porque quiero que veamos ese nivel que hay por debajo. Quiero que vean que esa unión de la tumba del santo como tumba sagrada, que aparece como ese dogma que comentamos en la otra clase, recuerden que para el cristiano el mártir, que era un santo, se había ido al cielo, entonces por lo tanto su cuerpo que queda en la tierra esperando la resurrección es sagrado, porque él ya está en el cielo. Eso en realidad es lo que hace que la reliquia sea sagrada. Eso es importante porque va a ser el objeto de las reliquias más, diríamos, de sagrados y de culto que va a haber en toda la Edad Media. Y se ubican acá, en ese punto. Bueno, a partir de allí se genera la sacralidad del espacio. Lo que ven ahora arriba, sí, esto ya es del Renacimiento, ya vamos a ver cómo estaba en la Edad Media. La iglesia de San Pedro, que es la famosa, la que está ahí en el Vaticano, tiene una primera formulación en la Edad Media, le llamamos antigua Basílica de San Pedro, y una segunda formulación a partir del Renacimiento, donde se tira la primera y se construye la que se ve hoy, que continúa incluso en el barroco. Eso está claro, porque si no, se les puede hacer lío. Sí, profe. Bien. Bueno, ahí les explico lo que hemos estado hablando. Esto es importante. El antiguo San Pedro, porque el nuevo es más grande aún, tiene 119 metros de longitud. La parte central, la nave central, tiene 90, ¿sí? Es casi una cuadra para que ustedes tengan idea de la longitud. Y de ancho 60, es decir, es una iglesia de unas dimensiones importantísimas. Igual, acá vemos un dibujo de una reconstrucción de cómo era ese primer San Pedro. Igual, esta iglesia tuvo el financiamiento del emperador, es decir, no es una iglesia que construye la iglesia cristiana. Si bien a esta altura el cristianismo económicamente era fuerte, era importante, no eran pobres, diríamos, el apoyo imperial es lo que posibilitó estas iglesias. De las iglesias que se construyen en la época de Constantino, como San Pedro,
no han quedado tal cual se formularon en su momento. Por eso tenemos que basarnos para analizarlas en dibujos, en reproducciones digitales. Hay algunos dibujos de la época, hay muchas descripciones y en base a ello arman estos dibujos que son aproximados de cómo era. Esto es importantísimo. Esto es pregunta de examen seguro. Si entienden esto, van a entender toda la arquitectura medieval. Yo sé que la arquitectura es un poco más dura de aprender, porque es algo muy nuevo para ustedes, porque en la arquitectura no tuvieron en el secundario y no saben analizar edificios, lo hemos aprendido todo a partir de la facultad. Y analizar edificios implica un lenguaje técnico que uno lo tiene que aprender, sí o sí, no les queda otra porque es así. Pero para aprender esos términos tienen que entenderlos. Si ustedes entienden, después van a ver la variedad que hay sobre lo mismo, es decir, y no aprender de memoria, como a veces hacen, la descripción de un edificio sin entenderlo. Eso por favor lo anotan porque es muy importante. Además, lo que aprenden ahora les sirve para la otra historia también. Lamentablemente, si no han visto Grecia y Roma, les va a costar, porque bueno, hay un punto ahí, un vacío importante. ¿Cómo se formula este templo? Y ahí vamos primero a ver la parte puramente arquitectónica. Después veremos el significado, bueno, etcétera, lo otro que podemos hablar. Pero la puramente arquitectónica, el cristianismo necesita un espacio interior, dijimos. Y un gran espacio, porque ir a ver a la tumba de San Pedro iba mucha gente. Es una época, diríamos, de auge del cristianismo, entonces hay muchos cristianos nuevos y anteriores. La gente va a la tumba de un santo a pedir milagros, como hoy, sanarse, casarse, tener hijos, bueno, casarse hoy no, pero bueno, van a pedir cosas, se buscan el milagro, bueno, voy, te pido y si me lo cumplís te doy tal cosa como es hoy también. Entonces va mucha gente. Entonces necesitaban una arquitectura, un espacio muy amplio en el interior. Para ir, como dijimos que este espacio que es sagrado, hacen un espacio anterior. Esto luego se va a perder, van a ver que se va a perder. ¿Qué es ese espacio interior? Es un patio. En este caso, el patio vemos que tiene una galería. Esa galería le vamos a llamar porticada, porque tiene, diríamos, una galería abierta. Tiene incluso, fíjense, una escalinata de acceso por lo que está sobrelevado, está como en un nivel diferente al nivel del suelo. Todos estos espacios intermedios van a ser para que yo me prepare para el espacio sagrado, es decir, como que necesitan que me vaya desconectando de lo de todos los días. Me voy desconectando, entro a este primer patio, donde habían algunos elementos. Hay un elemento central, que bueno, era un objeto que tenían allí, que había quedado de la antigüedad y se recupera, pero sobre todo había una fuente, y esa es importante. La fuente va a actuar en este primer momento como fuente de abluciones, sí, para lavarme, me lavo las manos, los pies, me lavo la cara, me limpio, es un gesto simbólico y ritual, después lo vamos a ver mucho en el mundo musulmán. Y como que me limpio por fuera, me limpio por dentro. Es decir, no separan lo corporal de lo espiritual. Entonces tiene que ver con ese prepararme yo para ese espacio sagrado. En el costado, luego de la galería, a ver si me ha ido acá. Esto también puede haber sido un cementerio, bueno, fíjense que está abierto. Luego tenemos lo que se va a llamar, esto sería un patio anterior, que se denomina atrio. Y se llama así, atrio. Pero en el examen, por ejemplo, olvidaron la palabra atrio. Bueno, entonces lo definen como un patio anterior con galerías, cuadrangular. Y tenía en su interior una fuente. Esa no está en todas las iglesias, esa fuente acá está y se va a perder posteriormente en el medioevo, ¿no? No permanece como una característica que tiene continuidad.
Luego tenemos lo que vamos a llamar, para que ustedes se puedan identificar, el cuerpo de la iglesia, y al final lo que sería la cabecera. En el cuerpo de la iglesia, desde esta vista, que es una vista que se llama abuelo de pájaro, es decir, una vista desde cierta altura, yo puedo identificar que tiene una cubierta, fíjense, no digo techo, digo cubierta, a dos aguas. A dos aguas se llama este tipo de cubierta por el tema de que cae en dos pendientes. Tiene un frontón triangular que podría remitirse a los frontones triangulares griegos y una serie de ventanas. Vemos que es más alta en la parte central y es más ancha. Y tiene también dos áreas laterales. Cuando el área central es más ancha y más alta, voy a hablar de una basílica. Es decir, que arquitectónicamente la basílica se define por tener en su cuerpo central un área central más ancha y más alta que le llamo nave. Después veo que está cruzada por otra nave transversal o por una área transversal, ¿no? Hay una zona acá que la cruza, fíjense. Y no alcanzo a mirar acá la cabecera, no la alcanzo a ver, la veremos en la planta. Bueno, acá les puse los nombres técnicos, diríamos. Todo espacio anterior en general, en cualquier arquitectura, le pueden llamar vestíbulo. Sí, un espacio anterior, un espacio intermedio sería el vestíbulo, entre el exterior y el interior. El atrio, esa primera nave transversal, que acá no sería la galería, bueno, acá está casi como la galería, pero en general es un espacio intermedio, es una nave transversal, se le va a llamar nártex. Y acá tenemos la nave central y las laterales. Luego la nave transversal, que se le llama transepto. Estos son los nombres que hay que incorporar, si lo tienen que incorporar, pero lo tienen que entender qué es, porque después se olvidan. Muy importante, muy importante. ¿Cómo empiezo yo en el examen a describirlo? Yo les mostré este primer dibujo, que sería una vista a vuelo de página, y vimos el exterior. En realidad, si yo les digo cuál es el método correcto, tendríamos que empezar por la planta, pero como la planta puede ser tan abstracta, preferí y los dejo que empiecen por un concepto general. Y cuando empiezo a describir, tengo que empezar como el recorrido que haría. Si no pueden empezar a decirme el transepto, que ocurre, me empiezan a decir y me nombran lo que está al final o lo que está arriba, no sé. No, empiezan a describir siempre como si la recorren y me van contando. Bueno, estoy en el primer espacio que se le llama atrio, paso al segundo que se llama el nártex, voy al cuerpo de la iglesia que se llama la nave central con sus dos laterales. Eso es importantísimo, es decir, no solo saber los nombres, sino cómo decirlos. Bueno, acá volvemos a la planta. Recuerden que una planta, que ustedes ya han visto en primer año, es un corte de tipo horizontal. Me dice cosas, pero no me dice todo. Pero es lo primero que tengo que ordenarme cuando tengo que estudiar y cuando tengo que hablar en el examen, que tengo que hacer referencia. Acá vemos los mismos espacios, pero en general, si yo miro la planta, lo que voy a decir es una planta rectangular. Sí, lo primero, es una planta rectangular. Si veo que no es un rectángulo, digo, bueno, es una planta circular, cuadrada o octogonal. Si tengo que decir qué forma geométrica tiene, entonces voy a decir, es una planta rectangular que tiene en la parte anterior a lo que sería la iglesia propiamente dicha, un patio. El patio la antecede. Y ahí tenemos un patio con una galería. Por eso se le llama atrio, que sería el nombre específico de este patio, porticado, porque esas galerías se le denominan pórticos. Vienen de la arquitectura griega. Después tenemos los pies, que en este caso tenemos
lo que se le llama acá un vestíbulo o nártex. En general, el nombre correcto sería el nártex. ¿Cómo lo pueden definir? Se olvidaron nártex. Bueno, dicen, tengo una nave transversal que sirve de vestíbulo. ¿Qué sirve para qué? Bueno, nuevamente, recuerden, son espacios todos transitorios para que yo vaya silenciándome, alejándome de todos los problemas de la vida cotidiana y entre a este espacio. El cuerpo, ¿no?, de la basílica, cuerpo central. En el caso de las basílicas, los cuerpos centrales se les denominan nave. Y tenemos una nave, que es la central, que dijimos era más ancha y más alta. Y acá, en este caso, tenemos naves laterales. Solo en la época constantiniana, y después veremos algunas, tienen 5 naves en total. Generalmente tienen 3, excepcionalmente una. Pero esto que vemos acá lo vamos a ver en toda la Edad Media. Y después lo van a seguir viendo, por eso es importante que lo identifiquen. Luego tenemos otra nave transversal que se le llama transepto, que puede armar, fíjense, sobresale al cuerpo, entonces arma una cruz, pero puede terminar acá y define el rectángulo. Y al final tenemos la única área, fíjense, que tiene una zona, en este caso un semicírculo. Ese semicírculo le vamos a llamar a esta área cabecera, que es la zona más importante porque vemos que está el altar. Entonces hay una serie de elementos que son importantes. En planta yo veo que toda esta área, fíjense, está sobrelevada porque veo que hay unas escaleras. Entonces arman una tarima. El altar veo esos puntos que tiene algo sobre él. Es un templete o ciborio, ya lo vamos a aclarar esto. En el ábside me dice que tiene bancos, porque acá se sentaban los principales el principal grupo de los cleros, que estaba una silla que se llama cátedra, y que es donde se sentaba el obispo. Toda esta área se le denomina presbiterio también. ¿Qué más? Bueno, muy importante, me estoy olvidando. Si yo miro en el plano, este plano no es, diríamos, específicamente arquitectónico, es más un esquema, pero tengo que definir, ¿no?, estos elementos, que pueden ser estos pequeños puntos proyectados con un corte horizontal, me indica que son columnas. Es decir, que hay una circulación acá, pero que no es totalmente cerrado. Bueno, toda esa información yo la tengo que aprender a leer, la tienen que aprender a leer en las plantas y entenderlas, no memorizarlas. Sí tienen que memorizar los nombres, no nos queda otra. Bueno, acá les explico cada una de esas partes, tenían una función, luego la veremos. La planta, entonces, el primer dibujo que yo tengo en una arquitectura es la planta, corte horizontal. Pero después puedo tener un corte transversal, que se le denomina sección transversal. Desde el punto de vista de San Pedro tenemos la suerte de contar con este dibujo, que es un dibujo de época, así que es un dibujo real que se hace sobre San Pedro y nos va a dar otra información del edificio. El corte, fíjense, está realizado a esta altura. Es decir, acá hicieron un corte y dibujaron esa sección que estamos viendo, porque no vemos el atrio. Entonces, en el corte yo voy a tener más información del edificio. Acá veo perfectamente esa nave central que es mucho más alta, veo las dos laterales. Bien, ¿cómo lo empiezo a describir este dibujo? Lo tengo que empezar a describir de abajo hacia arriba. Entonces, en un primer nivel, que yo les coloqué acá una línea negra, veo que hay una columnata, es decir, un conjunto de columnas con un entablamento. Ahora vamos a aclarar qué es eso. Luego veo un muro que tenía pinturas y por último veo un tercer orden que le voy a llamar claristorio. Bien, y al final vemos
incluso podemos ver que los muros son de ladrillo, y eso es muy importante, y las columnas, bueno, son de piedra. Lo que me define como una arquitectura liviana, no es una construcción de piedra, sino es la construcción, por ejemplo, egipcia, que eran todas piedras. Y la cubierta, ya no hablamos más de techo, de ahora más vamos a hablar de cubierta. En este caso, la cubierta es una cubierta que la pueden ver hoy, es una cubierta de madera, se le denomina cabriada de madera. Yo tengo que encontrar un listón de madera de este ancho, ¿no? Para poder llegar de un extremo a otro, y luego defino las dos aguas, y en el exterior se va a definir por teja, no la puedo dejar así, le coloco teja. En esta época generalmente la teja como muy parecida a la actual, una teja de barro, cocido. Al final de la nave veo que se encuentra la zona del altar, pero bueno, no puedo distinguir bien los elementos, lo vamos a ver en nuestro dibujo. Acá les coloqué. Vemos, por lo tanto, que la nave central tiene 3 órdenes, porque están ordenados, de alzado. Es la definición de, podemos encontrar más órdenes o menos. En este caso tiene 3 órdenes. El de la columnata, el del muro, que le llamo paramento, ¿no? Y el del claristorio. Volvemos con esto, porque sé que aparecen muchos nombres acá y como tengo miedo que no se ubiquen. Hay un tipo de arquitectura, no sé si la han visto, que se llama adintelada, que es la arquitectura que ustedes han visto en Egipto y tiene una continuidad en Grecia. Coloco 2 soportes y arriba de ellos les coloco lo que vamos a llamar un dintel. Un dintel que puede ser otra piedra, como era generalmente en Egipto, puede ser excepcionalmente de madera, pero generalmente era de piedra. Este tipo de arquitectura, que me da muy poco espacio acá, es decir, que no lo puedo extender muy grande el espacio entre pilar y pilar, porque generalmente el dintel, si lo hago muy largo, se puede quebrar. Este tipo de arquitectura que tiene un dintel o arquitrabe se llama arquitrabada. Este tipo de arquitectura es típica de Egipto y Grecia, por ejemplo. En Grecia, yo les iba a traer todo, pero me dio como no sé qué, porque es tanto la arquitectura griega. La arquitectura arquitrabada se define muy claro por tres órdenes que se le llaman. Acá tenemos el final de la columna, como si fuera esto, ¿no? Y el dintel está formado por una serie de elementos. El arquitrabe, que sería este primer elemento, pero después hay un friso, hay una cornisa. Todo ese conjunto se le denomina entablamento. ¿Por qué va esto? Porque cuando vimos recién la iglesia, este dibujo, esta maqueta virtual es también de San Pedro, muy buena. Vemos, tiene columnas con sus capiteles. Y acá estaría el entablamento, fíjense, lo que vimos acá. Arquitrabe, friso, cornisa. Acá está, ¿ven? Arquitrabe, friso, cornisa. Ese es el entablamento. Bueno, acá tendríamos, por lo tanto, el orden de las columnas, el orden del entablamento, que se continúa con podemos llamar muro. Si no se acuerdan, paramento no importa, muro, en este caso tienen un ciclo de pintura, y el claristorio, que también le podemos llamar un conjunto de vanos, que son ventanas. Vanos, hablamos de vanos cuando hay una abertura en una arquitectura. El entablamento, recuerden, formado por esos elementos, era muy importante, hasta se podía caminar. Este tipo de arquitectura, hasta acá, es arquitrabado. ¿Qué otro tipo de arquitectura hay, además de la arquitrabada, que la tendremos que ver? La que usa arco, que ya es romana. ¿Está claro hasta acá o se les ha hecho mucho lío con los nombres? Más o menos, profe, es cierto que hay muchos términos que se pierden, pero bueno, ya veremos de vuelta en la clase. Volvemos acá. Entonces, ¿qué es lo importante? Lo importante es que la arquitectura, los nombres, recuerden, hay que incorporarlos. Pero bueno, si se olvidan del nombre, pueden definir por lo que es.
hay un conjunto de pero que esto no lo pueden llamar más que arquitrabe, porque es el nombre, capitel, columna, basa, ¿sí? Es toda la terminología que necesitamos para hablar de la arquitectura. Hay una nave central importante, más ancha. Esta es una maqueta virtual muy buena del antiguo San Pedro. Es un estudio muy reciente, el 2019, de cómo era ese antiguo San Pedro. Las columnas son de piedra y tenemos un capitel seguro de mármol tallado. Luego tenemos el entablamento. Recuerden esos conjuntos de esos elementos, importante, el muro y el conjunto de ventanas que llamamos claristorio. O conjuntos de vanos. Lo que es importante es que sepan definir que hay 3 órdenes, que esa nave central es más ancha y más alta y que tiene una cabriada de madera. Al final aparece el ábside. El ábside es esa única forma que se proyecta en planta como un semicírculo y cuando se extiende en el alzado es por lo tanto un semicilindro y un cuarto hay media esfera, perdón. Semicilindro, media esfera. Va a ser la zona más importante. Toda esta área era la más importante. Bueno, una vez que podemos decir así esos elementos que hay que aprenderlos, recuerden entonces que lo más importante, que la arquitectura cristiana se va a definir por una forma arquitectónica que llamamos basílica. Esa basílica es rectangular, fundamental, es rectangular y por lo tanto predomina la dirección longitudinal. ¿Qué quiere decir eso? Si yo entro acá y me paro acá, fíjense que todo fuga, si hay una perspectiva lineal, que un punto de fuga que está acá. Es decir, que tiendo a recorrerla, no a quedarme acá. Quiero ir caminando acá, a ver qué pasa acá, que es lo más importante. No solamente está definido, porque se reiteran, fíjense los elementos, y todo me lleva a esta área, sino porque está acentuado porque veo acá brillante. Ya vamos a ver que cuando el cristianismo deja la catacumba y aparece en las primeras iglesias, la pintura va a estar, pero en menor medida, acá sí había pintura, va a incorporar el mosaico. Eso lo veremos en la clase que viene. Muy luminoso, fíjense que hay luz, muy luminoso, hay luz acá, esta nave. Las laterales, fíjense que no hay tanta luz. Las naves laterales, sirven también, y más que son 2, para circulación, es decir, caminaba la gente, mientras que acá se quedaban, diríamos, para el rito. Que sea longitudinal tiene que ver mucho con, ahí vamos al segundo nivel de análisis, que es al nivel del análisis simbólico. Y funcional. En el nivel simbólico hay una idea que es muy importante y que es general. El cristianismo, a diferencia del romano, recuerden cuando dijimos el mundo romano define y diríamos la existencia como sobre todo el aquí y el ahora. El más allá, pero era una intriga y mucho tampoco que les interesa. El mundo cristiano es al revés. El aquí y el ahora es un camino para el más allá, la vida después de la muerte, la posibilidad de la resurrección y el paraíso. Entonces, este camino nos va a definir si íbamos al paraíso o al infierno, porque había una serie de requisitos. Pero esa era la verdadera vida, dicen ellos, incluso así. Entonces, la idea de la vida como camino, si transitamos la vida, la transitamos como si fuera un camino que recorremos, es lo que, diríamos, posibilitó esa opción por una planta rectangular cuyo simbolismo, ¿no?, es el de el camino. Eso es muy importante. Eso lo van a ver en toda la Edad Media. Por otro lado, es un espacio sagrado. Todo espacio sagrado quiere ser diferente al espacio cotidiano. Quiere que entremos en un área mística, ya sea el templo egipcio, el cristiano, o el musulmán que veremos luego, o el budista. Si buscan un espacio distinto. Y ahí está, y eso es importante, muy importante, lo que se percibía.
decir, ahí ya hablamos casi de una experiencia performática. ¿Por qué? Porque lo que se percibía acá no solo era visual, auditivo, era incluso olfativo. ¿Qué quiere decir? Hay sonidos, están los cantos, hay olor, es el incienso, ¿no? Es el olor incluso de la vela. Todo eso tiene que ver también con una opción. El arquitecto tiene que resolver cómo logro eso, cómo logro entrar, cómo logro que la gente que entre en el edificio que estoy construyendo tenga una sensación distinta. En el cristianismo aparece mucho la idea del color. Fíjense, el color que se va a dar sobre todo por el uso de las piedras de colores, ¿no? Las distintas piedras de cada una de las columnas, ¿no? El color que tiene la pintura y el color que va a dar el mosaico. El mosaico actúa además a través de la luz de otra manera que veremos. El color también del nivel que tiene, del nivel del suelo, fíjense el revestimiento de mármoles. Eso es importante. La iluminación también. Acá tenemos una importante cantidad de luz natural en la nave central, pero fíjense que las laterales no, tienen que tener una iluminación artificial. La iluminación artificial es de vela o de lámpara. Ambas tienen una pequeña llama titilante que le da otra iluminación que no es la de la eléctrica, diríamos. Es una iluminación diferente, mucho siempre más baja, más oscura, diríamos. Bien, tan importante los colores y las piedras, algunas aún más que otras. Eso viene del mundo romano, ¿no? No solo usan el mármol como los griegos, usan mucho los granitos y de colores, están definidos qué granitos usaban, les interesan las vetas, les interesan los distintos colores de las piedras, algunas más que otras. Acá ven, en esta sección longitudinal, podemos ver esos tres niveles. ¿Ven? El nivel de la columnata, el nivel de las columnas, el entablamento, el muro y las ventanas. Incluso acá se ve la nave transversal y el ábside. Bien, la zona principal para toda iglesia cristiana siempre va a ser el área del ábside, desde el punto de vista de lo funcional y de lo simbólico. El cristianismo, a diferencia luego del mundo del Islam, cuando veamos, tiene clero. Clero es, diríamos, todo el conjunto que va desde el obispo, los presbíteros, diáconos, que además en esa época eran muchos más, y que son los que manejan los asuntos de lo sagrado, los que hacen los ritos, los que hacen todo, diríamos, la conexión con la divinidad no es directa, es a través del clero. La iglesia se define como un espacio zonificado. Vamos a ver un poco acá de nuevo la planta para ver la función. Sí, tenemos un análisis que empezamos con el análisis puramente arquitectónico. Seguimos con el simbolismo del camino, bueno, cómo se lograba el espacio místico. En la función, en un primer momento, y solo en esta etapa, el cristianismo divide el área de los hombres y de las mujeres, pero esto tiene una continuidad con la sinagoga, ¿sí? Con el mundo de donde surgió, que tiene que ver con las sinagogas que eran los lugares de reunión y sagrado del judaísmo, donde se divide la zona de hombres y mujeres. Posteriormente esa división no continúa. Sí hay una división muy importante que es entre los creyentes y el clero. La zona sagrada, que es la zona anterior al altar, es para el clero. El fiel llega solamente, el creyente cristiano, a esta área. Y en esta época, van a leer en algunos libros, dicen los catecúmenos. ¿Quiénes eran? Se bautizaba uno de grande, ¿no? De niño, va a ser posterior eso. Entonces, incluso la preparación para ser cristiano era larga. Los que no estaban bautizados se quedaban solo en esta área
y solo en una parte del rito, cuando viene la parte más sagrada, se tienen que ir. Eso es muy típico de las iglesias, de las religiones mistéricas, es decir, en el momento del rito quedan solo los cristianos. Pero en esta área, el área de la zona que le llamamos presbiterio es exclusiva para el clero. Vamos a mirar acá. Acá está. Es un corte, a ver si lo entienden, está la zona del ábside, que es la zona, dijimos, del semicírculo, que se proyecta sobre un semicilindro y la semiesfera, perdón. Aparece una imagen distinta de Jesús, luego la veremos. Bueno, mucha luz, y acá está el altar. Fíjense que el altar, yo les puse, se levanta un baldaquino. ¿Qué era un baldaquino? Bueno, es una estructura, o dosel, también pueden encontrar distintos nombres, diríamos, de resalte de lo sagrado. Es decir, resalta que este espacio es sagrado, acá está el altar y abajo la tumba. Se accede por escaleras, está en un nivel inferior. Entonces hay una conexión de la reliquia sagrada y el altar sagrado. Todo este punto de sacralización es protegido por ese elemento arquitectónico que es el baldaquino. Vemos este dibujo que es importante, esto es una vista diferente, lo vemos desde este lado. Acá hay un corte para que vean en la parte inferior, esto estaba cubierto, y es la zona del ábside. Acá nuevamente vemos el altar en la parte inferior y bajando por escaleras estaba la tumba y protegido por este dosel o baldaquino que no es estructural, sino que es un elemento simbólico. Incluso fíjense que aparece otro elemento, es decir, que lo sagrado se protege, es como no está expuesto a todo. Posiblemente en determinados momentos se podía acceder y mirar desde acá. No creo que más de acá pasara la gente, los creyentes, ¿no? Desde lejos mirarían. Bueno, acá este dibujo me gusta más, ven, este es el ábside. Acá se sentaba el obispo. Y vemos cómo se va jerarquizando, incluso es tan jerarquizado el espacio que el mismo clero estaba dividido. El área del ábside solo para el principal, que es el obispo, con el clero mayor, diríamos. Y tiene una suerte de trono. Esto es un eco de lo que había en el dibujo anterior. Es ya el trono de Jesús, fíjense ahí, el trono del obispo. Posteriormente alcanzamos a ver ese dosel o elemento que protege al altar y a la tumba. Y en la parte anterior, nosotros recién estuvimos en esta zona parada, venimos ahora a esta área, acá está el transepto, fíjense, o nave transversal, que además se une con las naves laterales, posiblemente era para los peregrinos, vendrían, cruzarían, mirarían acá de lejos la tumba y seguían. Sí, ¿alguien me quiere preguntar algo? En esta área entonces tenemos el altar y por debajo la tumba, y en esta área, que es muy importante, es el clero menor. Y vamos a ver que a lo largo de la Edad Media esta área va a existir excepcionalmente, algunas no lo tienen, se le va a llamar luego coro, porque acá estaba el clero menor, que era el que cantaba, por eso se llama coro. No está totalmente separado, pero está un espacio definido, en este caso por canceles o un muro bajo. Entonces tenemos que se define funcionalmente muy jerarquizado, no todos pueden estar en todos lados, hay espacios para los creyentes y para el clero, aún el clero se subdivide, y lo sagrado está, diríamos, en manos del clero, la gente lo ve de lejos. Bueno, acá hay otros elementos simbólicos importantes, después lo veremos, no los quiero marear. Bien, acá vemos nos acercamos, entramos, caminamos por ese coro, vemos cómo está la tumba, ahí está el altar, incluso hay una serie de elementos, seguramente ven que hay rejas,
bueno, era para proteger, y acá también hay otra reja dorada, es decir, son espacios muy restringidos. Y eso es como está actualmente, ¿ven? Eso es la transformación barroca. Generalmente vemos la zona de la nave, ahí vemos esas columnas inmensas, que son unas columnas salomónicas, llamadas así, hechas por Bernini, ya barroca, pero aún ven, bajamos y sigue estando incluso la misma reja, se conserva esa misma imagen. Y por debajo, en realidad, de esto estaría la tumba. Así que hay una continuidad, altar-tumba hasta hoy. Eso es importante que sepan esa conexión. Bueno, ¿cómo estaba esa iglesia en relación a la ciudad? Bueno, como hoy la iglesia de San Pedro se accede a través de un puente, que hoy se le conoce como puente de Sant'Angelo o del Ángel, acá estaba otra tumba, porque claro, era una zona fuera de la ciudad de Roma y donde estaban los necrópolis, la tumba de Adriano, que es el castillo, después los cristianos lo convierten en un castillo, cruzo ese puente y ahí ven, estaba la iglesia antigua Basílica de San Pedro. Hoy igual, ¿ven? Está el puente, hoy hay más puentes, en esa época había pocos. Este puente, cruzo el Tíber, ¿ven? Acá está, no lo alcanzamos a ver, pero está esa otra tumba o castillo de Sant'Angelo, y cruzamos, y ahí sigue estando San Pedro en la colina vaticana. Bueno, los ritos es lo que estábamos hablando. ¿Hay alguna duda en relación al tema arquitectónico? ¿Quieren que volvamos a ver algo? Les repito, ¿quedó claro? No, profe, está bien. Bien. Bueno, acá les explico para que ustedes lean. Las iglesias que se hacen en la época de Constantino y financiadas económicamente también por el emperador, son varias, son de 5 naves, pero ninguna ha quedado como era en ese momento, o ha quedado, porque San Pedro, por ejemplo, se modificó, se tiró abajo y se hizo el nuevo San Pedro. Hicieron otras, como esta que es la iglesia de San Pablo Extramuro, también en Roma, pero incluso esta, que parecería que está muy conservada, en realidad se rehace porque se incendió en el siglo XIX y lo tuvieron que hacer todo de vuelta, así que casi una copia de la original. A diferencia, pero algunos elementos son importantes que vean, les puse con personas para que vean la escala que tenían. La escala es uno de los puntos, la escala es muy importante en la arquitectura. La escala tiene que ver como yo percibo en un primer golpe así la arquitectura, y cuando la escala es monumental es apabullante realmente. La escala monumental es una escala como la egipcia, por ejemplo, ¿no? Egipto se caracteriza por usar la escala monumental. Los griegos bajan la escala, bajan a nuestra altura, es decir, a una escala más humana. Los romanos a veces usan también alguna, pero estas iglesias son de una escala muy monumental. A diferencia de la de San Pedro, fíjense, muy importante, acá utilizan el arco de medio punto. Eso vamos a tener que hablar de lo que es el arco, porque si no han visto Roma hay que explicarlo, pero bueno. Fuga todo, nuevamente vemos esa sensación de fuga, es decir, de punto de fuga, que está acá el punto de fuga, todo, y esa fuerte direccionalidad longitudinal hacia el altar. En algunas ocasiones nuevamente vemos el muro y el nivel de grandes ventanas. Y en algunas ocasiones, como en esa cabreada de madera se podía cubrir con distintos elementos. Generalmente, bueno, no les quiero marear, pero este tipo de cubierta era una cubierta muy liviana, se hacían en cobre, por ejemplo. Esta creo que es posterior. Y si no, se dejaba la viga de madera y se la pintaba también, generalmente dorada. Hay que también tener en cuenta que una arquitectura es un problema estructural, como si fuera un cuerpo humano. ¿Qué quiere decir? La estructura es lo que me permite que un edificio esté en pie, como si fueran los huesos del cuerpo. Hay elementos que no son estructurales, son ornamentales, los puedo sacar y no se me cae el edificio. Yo puedo sacar este techo y no se me va a caer.
pero yo saco 2 columnas de esta y se me cae, es decir, es estructural. En el caso de estas primeras iglesias, la estructura es liviana porque usan ladrillo cocido. No lo dejan a la vista, a veces exteriormente sí, pero generalmente lo revisten. Y el techo es techo de madera. Como es liviana, yo puedo abrir esos grandes ventanales, fíjense, y me da mucha luz. Eso es importante, ¿no? Vamos a ir complejizando el tema de la estructura en otras clases. Sí, el ladrillo, les digo cocido porque no es adobe, diríamos, es el ladrillo que usaríamos hoy. Recuerden que los romanos ya lo usan, los romanos son los primeros, bueno, no, también creo algo en Mesopotamia, pero menos. Pues seguro ustedes saben más que yo eso de Mesopotamia, usan más el adobe, pero creo que algo cocido usan. Los egipcios no usan piedra, todo piedra, los griegos todo piedra, también algunas casas, bueno, no le estoy hablando de las viviendas era otro tema. Vieron que no quedan porque no todas las hacían de materiales que eran perecederos, eran materiales que no han tenido una continuidad. Pero los romanos van a usar tanto piedra como ladrillo. Y tienen diríamos, un tipo, no es hormigón lo que usan, pero es parecido, es decir, un tipo de hormigón que tienen ellos que les permite unir también esos ladrillos. Por lo que es liviana, no es lo mismo hacer esto en piedra. Piedras son sí las columnas, muy importante. Es un bloque macizo de piedra tallada. A tal punto, fíjense, es importante las columnas estas de piedra, que se van a reutilizar. De ahora en más, desde el momento que aparece fines del imperio, ya el mundo romano había caído en cuanto a la producción de todos estos elementos de piedra que tenían su proceso, porque no siempre las canteras estaban cerca, algunas piedras las traen del norte de África, las tienen que sacar de la cantera, llevar a Roma, tallarlas, llevarlas en barco. Cuando ese proceso se quebró, porque el Imperio Romano empieza en decadencia y se cierran las canteras, se reutiliza todo lo que había en Roma, tanto como columnas, las piedras de revestimiento, rocas ornamentales se les denomina en general, se reutilizan, se sacan de un lugar, se ponen en otra. No me extrañaría que parte de estas columnas sean de otros edificios. Bueno, ahí aparece, bueno, el ábside, las imágenes que hay en el ábside son nuevas, esas las vamos a ver la clase que viene. Bueno, el ábside es un elemento que se toma del mundo romano. Ya el mundo romano había tenido, en la arquitectura romana se había dado este elemento arquitectónico. Recuerden que es el semicírculo que se define en planta, que llamamos ábside. No le podemos dar otro nombre porque es el que tiene. Cuando lo veo así en altura, veo que hay un semicilindro. Y cuando vemos su cubierta, vemos que es una semiesfera. Bien, eso ya lo tenían los romanos. Y en el mundo romano, esta es, por ejemplo, una construcción también basilical, fíjense, llamamos construcción basilical, aunque está hecha en otros materiales, hay una parte de ladrillo y otro tipo de cubierta, pero tiene también una nave central y otras laterales, por lo tanto le llamamos basilical. Ahí los romanos van a colocar al emperador. La figura del emperador, que generalmente era una figura bastante colosal, ¿no? Sentada, sedente, con los símbolos de poder. Por eso no es casual que en el ábside aparezca la figura de Jesús. Y va a aparecer con los mismos atributos que el emperador, sentado en su trono, con los símbolos de su poder, y como si fuera un emperador romano con su corte. Esa figura está tomada del mundo romano, ¿no? Directamente, fíjense, para definir a una nueva imagen de Jesús, ya no tenemos acá el buen pastor,
Ya no tenemos ni una alegoría. Acá tenemos una figura de la que hablaremos más la clase que viene, sentada en un trono con los símbolos de su poder. Es una figura que se le llama Jesús en majestad, o Majesta Domini en latín. Jesús en majestad, porque es como si fuera el emperador. Y debajo su vicario. Profe, una pregunta. No sé si se la hice imagen, pero de Sí. Jesús en la cruz, ¿cuándo surge? Porque al menos en estos ejemplos No, no se lo ve. todavía no. Claro, y Es también un los poquito, símbolos que eran... sí, son distintos, sí. No, han cambiado mucho y van a cambiar. No es el principal en la cruz, ni aún todavía en imagen. Ya vemos, es un poquito más adelante, que aparece tímidamente. Después va a aparecer solo la cruz, no Jesús en la cruz. Solo la cruz. Sí aparece Jesús crucificado en esta época, hacia el 500 más. Es decir, estamos en el 300, viene el 400, 500, pero no como una imagen central, sino que aparece cuando aparecían, por ejemplo, en los costados de la iglesia, las distintas historias, aparece la pasión, tímidamente, no es la que prevalece. Va a ser muy posterior eso. La que va a prevalecer ahora es esta, que se llama Jesús en majestad. Dejamos al buen pastor en la catacumba y ya esta iglesia que tiene el poder económico, que tiene el apoyo imperial, que se ha aliado al emperador, es decir, es una iglesia triunfante. A veces sí aparece el cordero, que es esta imagen que tiene un nimbo, que es una aureola dorada, que sí es una alegoría de Jesús, porque recuerden que el cordero es el animal de sacrificio de toda la antigüedad. El pobre que mataban en el altar, bueno. Pero entonces él aparece también como cordero. Es una imagen simbólica, pero la principal es esta. Luego la vamos a analizar porque es largo el análisis que hay que hacer, pero recuerden que es tomada directamente del emperador. Está sentado, no todo el mundo tenía un trono, es decir, el trono ya de por sí, tener un trono era un símbolo de distinción. En él tiene otros símbolos que son el bastón de mando, el orbe, bueno, eso no les quiero hacer el detalle ahora, pero él va a tener otros. Y el mosaico también se va a definir. Bueno, acá le puse, aparece esa transformación del buen pastor a un monarca entronizado, incluso vestido, ¿no? Con las ropas que tenía un romano imperial. Eso siempre es muy interesante. Uno no se da cuenta, pero en la Edad Media todas las imágenes cristianas, que eran imágenes que se habían teóricamente producido en el primer siglo, en los primeros años del cristianismo, y tenían sus vestimentas, así, en el mundo palestino de Asia Menor, es llevado todo a lo contemporáneo. Entonces, lo que tenía como vestimenta era de la época en que es el artista. El artista, en la Edad Media, la arquitectura, el paisaje incluso, la vestimenta es contemporánea al artista. Excepto, por ejemplo, bueno, cuando tenía que hacer justamente los magos de Oriente, que le hace con la vestimenta que ellos sabían y que conocía, que usaban en el mundo del Asia Menor, entonces ahí sí está la referencia. Pero imagínense, hoy si lleváramos es como, yo pienso esto entre paréntesis, como mi idea, ¿no? Es como ver ahora vestidos con la ropa actual estas imágenes, para que vean lo fuerte. Nosotros no lo vemos tan así porque para nosotros es todo antiguo, esto como que lo vemos todo fuera de nuestra época, pero ellos lo llevan todo a lo contemporáneo. Es un manto especial, recuerden que en el mundo romano solo se vestían de largo los patricios, la gente importante. Cuando vean vestimenta corta, como tenía el buen pastor, porque era pobre, era un pastor, era un esclavo, no se vestían de largo, con manto así, con esos togas que se llamaban, todos. Sí, hay muchos elementos que nos dicen muchas cosas acá, por eso, bueno, no, vamos a volver a esta imagen. Bien,
Además de esa arquitectura para multitudes, ellos van a hacer lo que se llama arquitectura de circunstancias, que son arquitecturas para eventos, o no, eventos, bueno, el del bautismo, por ejemplo, sí, o para una tumba importante. Y es interesante, son mausoleos, tumbas importantes, edificios martiriales, es decir, donde también es una tumba, se recuerda a un mártir, y sobre todo son baptisterios. ¿Qué eran los baptisterios? Bueno, era donde se bautizaba la gente, que hasta cerca del 800, del año 800, se bautizaban de grande. Para esos edificios se utilizan también estructuras de tipo baldaquino. Aquí les puse el dibujito, y ya lo hemos visto sobre el altar, pero es importante que lo recuperemos. Esa arquitectura de circunstancia puede ser un mausoleo importante como este, puede ser un baptisterio como este. Y acá hay un cambio en la planta. Y eso sí, voy a ir acá. Vamos a tomar por un ejemplo el baptisterio de los ortodoxos en Rávena. No les he puesto una planta. Toda la arquitectura de circunstancias se va a definir por una planta que vamos a llamar central. ¿A qué le vamos a llamar planta central? No es, por lo tanto, una planta rectangular. Es una planta que puede ser cuadrada, octogonal, circular o en forma de cruz, pero con sus brazos de igual longitud, donde predomina el centro, es decir, no el recorrido. A diferencia de una planta longitudinal, que yo me paro y quiero recorrer todo el rectángulo hasta llegar al centro visual más importante, el altar y toda la zona de la cabecera, acá yo entro y voy al centro. Acá tienen una sección de este baptisterio, entro también y voy al centro. Por eso se le llama central y el espacio centralizado. Esto es importante. Les voy a agregar algunas plantas más para que tengan ejemplos. Por ejemplo, bueno, acá tienen un octógono, planta central. Esta, por ejemplo, es en cruz, pero las cruz tienen los brazos iguales, planta central. Si es circular, planta central. En general, la planta central se va a definir para estos tipos de edificios. Bueno, octógono les puse ahí, y como ejemplo les puse un baptisterio. Estaban separados y era solamente para el bautismo, que como les dije era una ceremonia sumamente esperada. Es interesante, acá estoy viendo que vean el ladrillo, ven, es también una arquitectura en ladrillo, incluso acá, que en esta área de Italia sobre todo, el ladrillo es ladrillo visto hacia afuera, como casi podríamos decir una construcción actual, la podemos encontrar esto, arma algún tipo de articulación mural, es decir, no es en muro liso, sí, arma, diríamos, unos elementos como ornamentales. Y fíjense, también tiene teja de barro cocido como la que podríamos ver actualmente. Puedo ver desde afuera que tiene un nivel, un segundo nivel y un tercer nivel, fíjense. Pero interiormente, totalmente diferente. Toda la expresión en la arquitectura cristiana, las basílicas o las arquitecturas estas de circunstancias, siempre es hacia el interior. Bueno, en este caso nos adelantamos con un tema que veremos luego, está cubierta de mosaico y de placas de mármol trabajadas en relieve. Todo esto es mosaico. Y la pila bautismal, que era muy importante, que era por inmersión, ¿sí? Yo me tenía que meter acá adentro, ¿no? Que se conserva. Bueno, y ahí ven toda esa expresión que se va a empezar a buscar de color, es un interior con color, y lo que va a significar la roca ornamental. Algunas rocas vamos a ver que tenían un significado especial. La arquitectura que tiene planta central, en general, se cubre, su cubierta, a diferencia de la que vimos en la basílica, es una cúpula. Recuerden que la cúpula fue el gran invento romano.
Eso es importante, ¿no? El espacio cupulado, vamos a tener que repasar, se define a través de la proyección del arco de medio punto, ¿no? Fíjense, si yo lo giro sobre el mismo, obtengo una cúpula, una semiesfera. Muy importante, ¿no? Arquitectónicamente, este aporte romano. No lo tuvieron los griegos, ni la tuvieron ni en pueblos anteriores. A veces pueden encontrar tal vez una falsa cúpula. Bueno, sí que no es totalmente una cúpula real, que sería la semiesfera. Hay distintos también tipos de cúpula. Bueno, mausoleos, los mausoleos son importantes. Este es el de Santa Constanza, la hija de Constantino. Es una planta circular, fíjense, ahí está. También, por lo tanto, central. Tiene dos áreas. Bueno, en la descripción de estos distintos elementos de estos edificios no necesariamente tiene que ser tan detallada como la que vimos de San Pedro. ¿Qué es lo importante saber acá? Que esta arquitectura de circunstancia son este tipo diferente de arquitectura. Tenemos baptisterios para los bautismos, tenemos tumbas importantes y otra arquitectura donde hay un mártir. Fíjense que no es casual que sean con esta planta circulares o centrales este tipo de arquitectura. Tiene un contenido también simbólico, ¿no? El círculo es una forma, sagrada, tiene que ver con el cielo y la cúpula también, y son lugares donde se produce la muerte, pero la muerte entendida en el cristiano siempre es muerte para la vida eterna. Entonces hay una idea también ahí cosmológica, diríamos. El octógono también es el cuadrado es el símbolo de la tierra y el círculo del cielo. Entonces el octógono sería la figura intermedia, así como una suerte de tránsito de la tierra al cielo, que sería el bautismo también, ¿no? Es una idea de conversión. Eso lo vamos a seguir hablando, así que no se preocupen. Y acá, bueno, arquitectónicamente, ven cómo cambia. Yo en este tipo de plantas, si yo entro, quiero caminar, voy a tender a ir a ver qué pasa acá abajo. Es decir, el punto de atención no es como la planta basilical, que yo la recorro hasta llegar a ese punto, que es casi un punto de fuga, un punto de la perspectiva lineal, el punto central. Acá no. Y puedo demorarme y tal vez la recorro, pero un poquito. Tal vez entro y quiero ir al punto central. Es decir, me llama estar en el punto, ese eje de la cúpula. Y voy a pensar que ahí está lo más importante. ¿Ven? Es diferente, diríamos, la direccionalidad del movimiento que yo realizo en este tipo de espacio de la planta basilical. Eso es lo más importante que tienen que recordar. Bien, acá puse las diferentes plantas para que las recordemos. La concepción del espacio longitudinal o centralizado. En el longitudinal, la planta se desarrolla en torno a ese eje. Yo voy a recorrerlo. De ahí que simbolice la idea de la vida como camino. En la planta central se desarrolla en torno a un punto central. Por eso se llama espacio centralizado, porque se considera el centro como el punto más importante. Y ahí se cruzarían los dos ejes de simetría. Recuerden que esta puede ser tanto un círculo, un cuadrado, un octógono o una planta, se los voy a agregar esos dibujos, o una planta en cruz, pero tiene que tener los brazos iguales, porque si no entramos a este tipo de planta. Esa diferencia es importante porque es una manera de recorrer y de vivir, de vivenciar ese espacio diferente. Bueno, solo a manera de información, porque han visto mucho, en la época constantiniana también se hacen las grandes iglesias de Jerusalén, como el Santo Sepulcro, que no la vamos a hablar, pero combina basílica y planta central. Ha sido muy modificada, la que está actualmente no es igual a la que estaba en la Edad Media,
pero para que recuperen esa idea de la planta central, es la que en realidad está sobre que para los cristianos es la tumba de Jesús, ¿no? Se hace no solo el Santo Sepulcro, sino también la Iglesia de la Natividad. Esa no se transformó tanto, pero bueno, es solo para que sepan que también se hicieron esas iglesias en esa época. Luego de la época de Constantino, Roma entra en un periodo de bastante decadencia. En el 410 Roma ya es invadida y los últimos emperadores ya no viven en Roma, viven en Milán o en Rávena, que son ciudades más del norte de Italia. El punto, cuando se fundó Constantinopla en el 330, el punto de interés va a ser Constantinopla. Roma pasa a ser una ciudad más de Europa, pierde todo ese poder. Ninguna iglesia romana, ni San Pedro, ni San Pablo, va a igualar a la gran iglesia que va a haber en Constantinopla, que es Santa Sofía, hoy mezquita, y que sigue estando hoy en Estambul. Esa va a ser, sí, la gran iglesia medieval. Pero es importante que veamos, diríamos, lo que tienen más importante acá es aprender, ¿no?, cómo leer esa arquitectura y esos elementos. Eso es lo más importante. Bueno, finalizamos por hoy.